Como padres de familia cristiana, nuestro mayor deseo y oración es que todos nuestros hijos crezcan para servir a Jesús. Este es mi anhelo y creo que el de todos los padres cristianos. Sin embargo, conozco muchos padres cristianos que sufren porque sus hijos han crecido y se han apartado de Jesús y dicen, pero Dios promete que si criamos a nuestros hijos bien, crecerán bien. Así que, ¿qué pasó con la promesa? ¿No es acaso eso lo que enseña Proverbios 22:6, que dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán? Porque parece que este versículo está diciendo que si yo le enseño a mis hijos a amar y a honrar a Dios, vivirán para Él y lo pondrán en primer lugar cuando crezcan y no se apartarán de su camino. O sea que si les doy una enseñanza y capacitación minuciosa y constante, podré garantizarles una vida bendecida y el destino eterno. Y es basado en este versículo que muchos padres cristianos se preguntan qué hicieron mal. ¿Por qué sus hijos crecieron y no están siguiendo a Jesús? ¿Acaso Dios no cumplió su promesa? Dios nunca nos fallará, así que debe ser nuestra culpa cuando esto pasa. Quizás como padres no hicimos todo bien o no pusimos todo de nuestra parte, pero lo que pasa es que lo que se encuentra en Proverbios no son promesas inquebrantables. Proverbios 22 no es una promesa de Dios. De hecho, es un buen ejemplo de uno de los muchos pasajes en la Biblia que las personas a veces reclaman como promesas, pero que en realidad no lo son. Aquí es donde una interpretación acertada de la Biblia es muy importante. Tenemos que entender que hay diferentes tipos de literatura en la Biblia. En el libro de Proverbios se encuentran observaciones sabias acerca de cómo funciona la vida en general. El libro de Proverbios contiene dichos sabios y principios racionales para ordenar y orientar nuestra vida. Un proverbio es una observación acerca de cómo funciona la vida constantemente. Y si se toman en consideración, entonces las cosas van a ser mejor para nosotros. Pero un proverbio no debe ser tomado como una promesa absoluta, porque existen excepciones. Por ejemplo, en español tenemos un proverbio o refrán que dice, más vale tarde que nunca. Eso es cierto en general. Si uno va deprisa y a la carrera, es probable que cometa un error o que le pase algo fatal. Pero a veces el apresurarse es necesario, ya que puede hacer la diferencia entre mantener el trabajo o que lo corran a uno. Del mismo modo, los proverbios de la Biblia son principios sabios de la vida que tiene sentido aplicarlos, pero no son promesas. Consideremos solo un ejemplo entre muchos. Proverbios 28:19 dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. A ese proverbio le podemos encontrar las excepciones. Por ejemplo, ¿qué tal la persona que fantaseaba con hacerse rico fácilmente y de repente se gana la lotería? O al contrario, ¿qué tal las personas que trabajan duro pero tienen problemas para cubrir sus gastos porque son víctimas de la injusticia? O simplemente debido a que la economía ha caído. Sin embargo, reconocemos que la mayoría de las veces está mejor económicamente si uno trabaja duro a que si uno solo se la pasa soñando. Así que cuando se trata de criar a los hijos, todavía vale la pena instruirlos bien para que sigan a Jesús. Proverbios 22:6 sigue siendo esperanzador, ya que explica cómo funciona por lo general la crianza. Nos anima a ver que vale la pena criar a nuestros hijos de una manera que sigan a Dios. Y es probable que nuestros hijos continúen este camino durante toda su vida. Pero no podemos controlar todo lo que influye en la vida de nuestros hijos. Además, la Biblia afirma que todos tenemos una elección. Eso es lo que dice Proverbios, que las elecciones que nuestros hijos tomen como individuos determinarán su destino. Así que les aconsejo que lean y estudien los proverbios y que pongan estos principios en práctica en sus propias vidas y en la vida familiar. Hay otros principios de cómo criar a los hijos sabiamente en toda la Biblia. Como padres, deberíamos hacerles caso para que les demos la mejor estructura de la palabra de Dios, ya que no queremos dejar esa responsabilidad a la suerte o pasarle esta responsabilidad a otros. Pero al final son ellos los que deciden qué van a hacer con ese legado. Ahora, como padres, contesten las siguientes preguntas.